Los que te aman me dijeron, vayamos a la casa del Señor. Muy pronto estaremos con el Señor, amén, y estaremos adorándole por toda la eternidad. Este es un ensayo de lo que viviremos allá con el Señor en el cielo. ¿Usted tiene ese deseo? Algunos, ¿verdad? No los veo muy convencidos. ¿Usted tiene ese deseo de estar con el Señor? Amén. ¿Ya se aburrió de esta vida? No, sí. Más o menos, ¿verdad? Tuvimos un buen tiempo de alabanza y de adoración. Y créame que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, y vivimos esperando su regreso, amén. Vivimos esperando que el Señor vuelva y vuelva pronto. Ese es nuestro anhelo, ese es nuestro deseo. Creo que no hay otro deseo, amén. 2, 3 nada más. Pero ahorita vamos a ver una enseñanza muy interesante. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a hacer una pequeña oración para comenzar, amén. Padre, te damos gracias en esta tarde ya, Señor. Gracias por permitirnos llegar a este lugar con bien. Gracias por poder alabarte y adorarte, Señor, en compañía de tu pueblo, Señor. Gracias por tu misericordia y tu fidelidad, Señor. Hoy necesitamos más de ti, Señor. Ayer ya pasó, hoy necesitamos de ti, Señor. Y hoy queremos que tú nos muestres tu gloria, Señor. Que tú nos reveles tu gloria, Señor. Que tú nos reveles tu palabra, Señor, a nuestros corazones. Padre, que cada corazón aquí presente pueda tener un corazón sensible a la voz de tu Espíritu Santo. Señor, háblanos en esta tarde. Te necesitamos. Yo te necesito, Señor. Toma mis pensamientos, toma mis palabras, toma mi alma, Señor. Toma mis emociones. Toma todo lo que yo soy, Señor, en esta tarde, Señor, y usa mi vida para tu gloria, Señor. Y que tu palabra, Señor, penetre en el fondo del corazón de tus hijos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vaya al Evangelio de Juan, por favor, en el capítulo 1. Voy a leer Reina Valera 1960. Dice, ¿ya lo tiene? Amén. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. Quiero que me acompañe también a Primera de Juan 5, 11 y 12, por favor. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo
tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Amén. Uno de los, o más bien este es el tema principal del cual vamos a hablar. ¿Cómo dice? La vida. Amén. La vida. Estoy buscando mis anotaciones. También se va ¿cómo se llama? El aparato la tablet, ¿verdad? Esta es mi tablet. Es un poquito más segura que la otra. Amados hermanos, he estado pensando mucho acerca de lo que nosotros estamos viviendo. Y nosotros, estoy hablando de nosotros de una manera personal y de nosotros también como iglesia. Estamos viviendo tiempos muy, muy difíciles, y en una ocasión, creo que en la última enseñanza, hablaba en la enseñanza de que nosotros queremos pasar la estafeta a una generación de niños y de jóvenes, pero queremos hacer esa transición de la vida espiritual correctamente. Queremos edificar a una generación que ame la palabra de Dios, que tenga trascendencia en la palabra de Dios. Y miren, este tema acerca de la vida, no sé si lo voy a terminar hoy, voy a tratar de hacerlo, voy a darme prisita, ¿verdad?, para hacerlo. Quiero comentarles que la esencia del evangelio, vamos a hablar del evangelio, vamos a hablar de la vida. La esencia del evangelio no es el buen comportamiento de las personas. Es la consecuencia de algo que pasó en nuestras vidas, amén. Pero la esencia del evangelio no es que usted se comporte de una manera buena o que sea una buena persona. Esa no es la esencia del evangelio, es una consecuencia. La esencia del evangelio no es el plan de salvación. La esencia del evangelio es la vida de Dios impartida a través de su Hijo Jesús. A través de su Hijo Jesús. Si usted nota, la Biblia no comienza con una religión. No comienza con una religión, sino con un árbol de vida. Amén. La Biblia no termina con un juicio, sino todo lo contrario. Termina con un río de vida. Termina con un río de vida. Es decir, todo lo que Dios quiere comunicar al hombre comienza en los 2 primeros capítulos de Génesis y termina con los 2 últimos capítulos de Apocalipsis. Comienza con la vida y termina con la vida. Termina con la vida. ¿Qué pensaría usted si yo le digo que el tema principal de las Escrituras no es el pecado? Que el tema principal de las Escrituras no es ni el diablo. Es más, no es ni la iglesia, y mucho menos el hombre. El tema principal de las Escrituras es la vida. Ese es el tema.
de la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y no es simplemente vivir, sino vivir la vida de Cristo. Vivir la vida de Cristo. Y hemos sido llamados a manifestar, no una religión, amados. No hemos sido llamados a manifestar, no una religión. No hemos sido llamados a manifestar religiosidad. No hemos sido llamados a manifestar doctrinas. No. Hemos sido llamados a manifestar la vida de Cristo. Vaya conmigo a Colosenses 3:4, por favor. Colosenses 3:4. Vamos a ver Biblia, hermanos, Así es de que lo voy a poner a que le dé vuelta a la página. Colosenses 3:4 dice: cuando Cristo, ¿qué? Vuestra religión. No, ¿verdad? Cuando Cristo, vuestra tradición. Cuando Cristo, vuestra costumbre. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En gloria. Juan 9:3. Juan 9:3. Respondió Jesús: no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en Él. En Él. Las obras de Dios se manifiesten en Él. ¿Estaría hablando Jesús de que habría de manifestar una religión? ¿Habría de manifestarse una doctrina? ¿Habría de manifestarse una tradición o una costumbre? No, sino que la obra de Dios. La obra de Dios en la vida del hombre. Segunda de Corintios 4:10. Eso, ya se oyen las hojitas. 4:10. Llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Entonces, el tema, mis amados, principal de la Biblia es la vida, desde Génesis hasta Apocalipsis. Y esa vida no solamente tiene que ser conocida, no solamente tiene que ser aprendida, sino tiene que ser expresada. Tiene que ser expresada esa vida. En el centro del huerto del jardín del Edén estaba el árbol de la vida. Y Dios quería que el hombre aprendiera a vivir su propia vida. O sea, la vida de Dios. Génesis 1 y Génesis 2, que nos habla la Biblia, en esos dos capítulos no hay ningún problema, no hay ningún caos, todo es perfecto. La palabra chayín en el hebreo quiere decir vida, pero no es una vida limitada, sino una vida abundante, ¿cierto? Adán y Eva en el jardín del Edén tenían una vida abundante. No se enfermaban, no tenían problemas económicos, tenían todo lo necesario para vivir la vida con Dios. Tenían el oxígeno de Dios.
Porque el oxígeno es la vida. Cuando usted va, antes de esto, perdón, Juan 10:10 dice que el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dice, pero yo he venido a darles una religión. ¿Amén? ¿Quién dijo amén? No, ¿verdad? Yo he venido para darles una tradición. Yo he venido para darles normas de conducta. No, yo he venido para darles vida. Y no solamente una vida física, biológica, sino una vida abundante. La vida del Edén, la vida del jardín del Edén, una vida abundante sobre nosotros. La pregunta es, mis amados, ¿será lo mismo la vida cristiana que la vida de Cristo? Piénsele. Dos que tres están pensándole. Pero nosotros tenemos una frase muy común y muy común que hablamos entre el pueblo de Dios, no solamente en esta congregación, pero es la vida cristiana. ¿Cómo estás viviendo la vida cristiana? ¿Sí? Y sabe que hay una cosa, mire, el Espíritu Santo va a ir depurando dentro de nosotros aquello que está estorbando para vivir la vida de Cristo. La vida de Cristo. El Espíritu Santo lo va a estar haciendo en su vida y en mi vida. Lo está haciendo en mi vida. Entonces, ¿será lo mismo la vida cristiana que la vida de Cristo? No, hermano. No. Entonces, ¿cómo definimos la vida cristiana? La vida cristiana se define por medio de conceptos. Y estos conceptos es, por ejemplo, no irás al cine, ¿no? No irás al fútbol. No irás al café. Ay, ahí sí les duele, ¿verdad? A las mujeres. No irás al café. No te maquillarás, ¿no? Conceptos que tenemos de la vida cristiana. O por ejemplo, dice un proverbio, esta es una bromilla, ¿verdad? Dice en Proverbios 1, no te sentarás en silla de escarnecedores. Imagine que usted viene aquí a la congregación y comúnmente, ¿verdad? Usted se siente en un lugar, ahí se siente en su lugar, pero ahí en ese lugar, antes de que usted llegue, se siente un adúltero. ¿Usted qué va a pensar? Ay, no, ahí se sentó el adúltero. Esa silla está contaminada. Ahí yo no me voy a sentar. O viene un alcohólico, o viene un drogadicto. No, ahí no. Ahí está contaminado. Yo ya no me voy a sentar ahí. ¿Quién sabe qué tendría ahí, verdad? ¿Entiende la vida cristiana? ¿Entiende la vida religiosa? ¿O la religión, verdad? ¿O la religión? Jesús dijo, no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale del corazón del hombre. ¿Y qué hay en el corazón del hombre? Homicidios, adulterios, fornicación, envidias, amargura, resentimientos. ¿Qué hay en el corazón del hombre? Todo eso contamina al hombre. Mateo 15, del 1 al 9, usted lo puede leer ahí. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la vida cristiana y la vida en Cristo? La vida cristiana son conceptos que muchos de nosotros hemos navegado por esos conceptos. Pero la vida en Cristo es la naturaleza de Cristo. Ahorita lo vamos a ver. Es la ley del Espíritu de Dios que da vida. Son los frutos del Espíritu Santo que forman mi carácter. No estamos aquí para formar hombres con una religión. Estamos aquí para formar hombres con el carácter de Cristo. Estamos aquí para formar hombres con la vida de Cristo.
Muchos ministros lamentablemente viven la vida cristiana y muchos cristianos viven esta vida también y no la vida en Cristo. Hemos usado este lenguaje por mucho tiempo, demasiado tiempo, y te preguntan: oye, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Pero mire, voy a cambiar un poquito la palabra cristiano, voy a ser un poquito irreverente, ¿verdad? Porque cuando usted le preguntan: oye, ¿tú eres cristiano? Sí, yo soy cristiano. Sí. Y muchas de las veces nos encontramos con otras personas que son cristianas, pero que no hay congruencia en la vida de esa persona con lo que dice ser. Entonces, mire, vamos a cambiar esa palabra de cristiano, ¿verdad? No está mal, pero vamos a cambiarlo. Vamos a ser un poquito irreverentes. Vamos a cambiar esa palabra por hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Seré o no lo seré? ¿Cuántos son cristianos? Muy bien, ¿verdad? Muchos ministros viven así esa vida cristiana de conceptos y no la vida en Cristo. No se trata de condenar, mis amados, no se trata de condenar. No tiene congruencia, no con un concepto, sino con una naturaleza. Con una naturaleza. Mateo 16:16, usted lo sabe, cuando viene la revelación sobre Pedro, y Pedro le dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús le dice: Pedro, no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Entonces, es una función. La vida en Cristo es una función. Rey, sacerdote y profeta. La palabra de Dios, ¿qué dice de los hijos de Dios? Que nosotros nos has hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. No nos ha hecho cristianos en ese concepto. Nos ha hecho ¿qué? Hijos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Naturaleza, función. ¿Qué es lo que hacía el rey en el Nuevo Testamento? Gobernaba al pueblo de Dios. Esa era la función específica que Dios le había dado al rey. Al sacerdote, ¿qué era la función del sacerdote? Reconciliar. ¿Y nosotros qué somos? Reyes y sacerdotes para nuestro Dios, no para una iglesia. Somos reyes y sacerdotes para nuestro Dios, que tenemos una función específica, amados hijos de Dios. Y esa función es ¿qué? Reconciliar al mundo con Dios. Esa es tu naturaleza, esa es mi naturaleza, esa es la vida en Cristo. Esa es la vida en Cristo. ¿Y el profeta qué hacía? Hablaba una palabra al pueblo ¿de qué? De arrepentimiento. ¿Y qué es lo que hacen los hijos de Dios hoy en día? Su naturaleza. Si somos hijos de Dios, vamos a hablar una palabra de arrepentimiento. ¿A quién? A esta generación. Vamos a hablar una palabra de arrepentimiento a donde quiera que tú te encuentres con alguna persona. Con alguna persona. Entonces, la pregunta es, muchachos, bueno, hijos de Dios. Hijos de Dios. Muchachos no les gusta, ¿verdad? Están hijos de Dios. ¿Será que la iglesia es congruente con la Biblia? Dígame sí o no. ¿Será que la iglesia es congruente con la Biblia? ¿Será que yo soy congruente con la Biblia? La verdad es que no. ¿No? Mire, en el Antiguo Testamento, a un joven o a un hijo de familia que era rebelde, que era contumaz y rebelde, ¿qué es lo que le pasaba? Lo apedreaban. Los mismos padres de familia lo sacaban y le decían al pueblo: mi hijo es contumaz y rebelde. Vamos a quitar el mal del medio del pueblo, ¿verdad? Bueno, no somos congruentes, ¿verdad que no? ¿O sí? ¿No? No somos congruentes. En el Nuevo Testamento. Eso fue en el Antiguo Testamento, pastor. Pero vamos al Nuevo Testamento. Vamos al Nuevo Testamento.
Jesús dijo, cualquiera que mire a una mujer con el deseo de codiciarla, ya adulteró en su corazón. ¿Somos congruentes? O Pablo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Porque ¿qué comunión hay la luz con las tinieblas? Dice Pablo. Pero más sin embargo no somos congruentes, ¿verdad que no? Hacemos lo que a nosotros nos parece. Y somos cristianos y vivimos la vida cristiana. Entonces ese es un concepto. Porque la vida en Cristo es muy diferente. ¿O no? ¿Verdad que sí? Imagínese que a usted le regalan un perro pastor alemán, musculoso, robusto, grande, ¿verdad? Colmilludo, ¿verdad? Y usted llega a su casa, ¿verdad? Usted llega a su casa. Y ese perrito musculoso, grande, en lugar de ladrarle, le hace miau, miau. Y usted, caray, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí, amados? No es congruente ¿con qué? Con su naturaleza. No es congruente con su naturaleza. Amén. No es congruente con su naturaleza. Así que cuando administras mal toda tu vida, no es un asunto necesariamente que andes en pecado oculto, sino no hay una congruencia en lo que administras con lo que eres. No hay una congruencia en lo que administras con lo que eres. Y entonces, para que todo sea congruente, tiene que pasar por un filtro. Y ese filtro es la operatividad de Cristo. Ese llamado nosotros tenemos, operar en Cristo Jesús, la vida de Cristo. Por eso la congruencia es importante. Colosenses 1:15 dice, Él es la imagen del Dios invisible. Hay un orden, hay una congruencia. Tenemos que operar desde la vida en Cristo y no desde la vida cristiana. Amén. Yo sé que esto está depurando algunas cosas en nuestras vidas. El Espíritu Santo lo está haciendo con nosotros. ¿Somos coherentes con la Biblia? ¿Somos coherentes con ella? Pregúntese y preguntémonos, ¿verdad? Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Sí? Yo no me voy a dejar dominar de ninguna. Entonces, queremos formar a Cristo en la vida del hombre. No queremos formar religión. Estamos hartos de religión. Si venimos de allá, ¿verdad? Y muchas de las veces, hermanos, traemos esos malos hábitos y esas malas costumbres. Y le voy a decir por qué. Porque muchas de las veces lo que hacíamos anteriormente lo volvemos a hacer aquí. Porque de alguna manera nosotros venimos el domingo y venimos como nada más a cumplir. Venimos nada más por una obligación que tenemos que estar. Porque si no, ¿qué va a decir el pastor? Venimos a cumplir con un ritual. Venimos a cumplir con ciertos principios, ordenanzas, conceptos de la religión. Pero nosotros necesitamos sacudirnos de verdad. Porque entonces sí estamos viviendo una religión y no estamos viviendo la vida en Cristo.
Y entonces dice el apóstol Pablo, creo que es en Gálatas, dice: por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Él no está hablando de una religión, él no está hablando de alguna costumbre, de alguna tradición, de algo religioso. Él está hablando de la vida en Cristo. Por eso él una y otra vez en sus cartas dice: yo estoy crucificado juntamente con Cristo, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. La Biblia dice que estamos completos en Él. Amén. ¿Cuántos están completos en Cristo? Amén. Algunos. Eso es lo que dice Colosenses 2:10. Y vosotros estáis completos en Él. Amados, realmente si nosotros estamos viviendo en Cristo, no nos falta nada. Nada. Nada nos falta. Estoy completo en Cristo. No necesito de adulaciones o de halagos. No necesito de ninguna de esas adulaciones o halagos en mi vida. No necesito que me valoren lo que hago, aquí dentro de la iglesia y fuera de la iglesia también. No necesito que me levanten mi autoestima. No lo necesito, porque tengo una identidad. Y la identidad se encuentra no en la religión, no se encuentra en mi identidad en la iglesia, en la congregación. Mi identidad se encuentra en Cristo. Recuerden que en el jardín del Edén no había religión, no había templo, no había tradiciones, no había costumbres. Era todo perfecto. La esencia del evangelio es la vida. Y nos encontramos hoy en día que la iglesia sufre por muchas cosas, ¿verdad? Y tenemos que traer a alguien para que nos hable de la identidad en Cristo. Y tenemos que traer al predicador que nos haga milagros y que nos hable una palabra de Dios. Porque así hemos aprendido. Porque no tenemos una identidad en Cristo. Soy un hijo de Dios. En el griego la palabra querigma es la revelación de Cristo como la vida. Como la vida. Amados míos, yo he descansado ya bastante tiempo desde que Dios ha revelado su vida en mi vida, la vida de Cristo. Y quiero decir con esto que nosotros no arreglamos al viejo hombre. Nosotros no arreglamos no arreglamos la vida de las personas. Cristo lo arregló en su muerte en la cruz del Calvario. Cristo lo arregló todo. Por eso tenemos ahora la mente de Cristo. Tenemos una renovación, una regeneración. Somos renacidos de la simiente santa, justa, buena, pura, que es Cristo. Ahora todo mi pensamiento, todos mis sentimientos, mis emociones están bajo la autoridad del señorío de Cristo. El evangelio, entonces, la pregunta ¿es parte de tu vida? Porque si es parte de tu vida, puede cambiar de lugar. El evangelio es el centro de tu vida, porque el centro también puede cambiar. El evangelio es prioridad en tu vida. ¿Cuántas veces nosotros es que el evangelio es prioridad? Bueno, las prioridades pueden cambiar también. Entonces, ¿qué es el evangelio en mi vida? El evangelio es todo. El evangelio es todo en mi vida. Porque para eso vivimos. Porque fuimos creados en Él, por Él y para Él. Por eso el evangelio es todo en mi vida. No hay una parte que no ocupe el evangelio. No es mi prioridad,
no es el centro y no es parte de mi vida, es todo en mi vida. Es todo en mi vida. Amén. Colosenses 2:10 dice: hechura suya somos, creados en la religión. No, ¿verdad que no? Creados en Cristo Jesús. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para andar en buenas obras, para andar en la luz. Amén. Hoy en día la gente se define mucho por los sentimientos, emocionalmente. O la gente sufre mucho por ese lado. Y también quiero decirlo, con mucha pena me da, pero también los cristianos están sufriendo de esa manera, cuando ya no deberían de sufrir. Porque Cristo fue a la cruz para pagar nuestros pecados, para librarnos de la condenación, para librarnos de la muerte, del pecado y de la separación. Entendiendo Génesis 1 y 2, dice que en Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Génesis, vaya conmigo ahí a Génesis, por favor. Capítulo 1. Uno, 11 y 12 dice: después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto que dé fruto según su género, que su semilla esté en él sobre la tierra. Y fue así. Produjo pues la tierra hierba verde, hierba que da semilla según su naturaleza. ¿Cómo dice? Según su naturaleza. Y árbol que da fruto cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno. Aleluya. Vio Dios que era bueno. Juan 12:23. Ahorita vamos a ahondar en esto. Juan 12:23. Y 24. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Lleva mucho fruto. El principio de la reproducción es el sacrificio, mis amados. El principio de la reproducción es el sacrificio. O sea, lo que determina el crecimiento es la muerte. A ver, lo que determina el crecimiento de tu vida en Cristo es la muerte. Jesús, el Hijo de Dios, el Cristo, fue a la cruz para morir. ¿Por qué? Por nuestros pecados, para darnos salvación, perdón y vida eterna. Resucitó al tercer día. Para que un coreano pueda ser mexicano, ¿qué tiene que ser? ¿Eh? Naturalizarse, ¿verdad? Naturalizarse. Para que un coreano pueda ser mexicano, tiene que morir y nacer aquí en México. ¿Verdad que sí? Para que un hijo sea verdaderamente un hijo de Dios, o para que la creación de Dios sea verdaderamente un hijo de Dios, una creación de Dios, tiene que morir.
no para ser un cristiano, o no para vivir una vida cristiana, para vivir como hijos de Dios. Tenemos que morir, porque eso Jesús lo enseñó. Y la palabra de Dios nos habla de tres clases de vida. Voy a correr un poquito. El hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre carnal, fíjese lo que pasa con el hombre, pero con el hombre natural. Dice que la palabra de Dios no la puede entender. Y está como Nicodemo, ¿verdad? Nicodemo no podía entender lo que Jesús le estaba hablando a Nicodemo, a pesar de que tenía un conocimiento vasto de las Escrituras. Nicodemo no podía entender que tenía que nacer de nuevo. Y para nacer de nuevo tenía que morir. Está incapacitado para comprender. El hombre natural está incapacitado para comprender. Y esto lo podemos ver en nosotros mismos, fue en un tiempo, pero también lo podemos ver en las personas. Es que yo no entiendo la Biblia, la hablo pero no la entiendo, ¿verdad? Y es cuando nosotros vamos a compartir la palabra de Dios, está la persona incapacitada para comprender. ¿Por qué? Adivine por qué. Es más, no adivine, Efesios 2:1 lo dice. Dice, y vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y hacíamos todo lo que queríamos porque estábamos muertos, estábamos gobernados. ¿Por quién? Por Satanás. Ese es el hombre natural. Está ajeno a las cosas de Dios. Efesios 4:18, para que lo leamos rapidito. Efesios 4:18. Efesios 4:18. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Imagínese usted, ¿verdad? El entendimiento entenebrecido, oscurecido, en tinieblas, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. Entonces, ¿cómo le podemos demandar a una persona que se comporte cristianamente? No lo podemos demandar, porque están muertos en sus delitos y pecados, muertos espiritualmente, ajenos a las cosas de Dios, ajenos a la vida de Dios. Ese es el hombre natural. Pero el hombre carnal, Primera de Corintios 3:1, vamos a ver por ahí, Primera de Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Y vámonos al 14, arribita, 1 Corintios 2:14, allá arriba, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, el hombre carnal, fíjese cuál es es la clase del hombre carnal, la clase de vida de este hombre carnal. No ha nacido de nuevo, un rato está en la vida adámica y otro rato en la vida de Cristo. Todavía no ha experimentado al resucitado. Quieren, pero no se sujetan. Quieren, pero no se sujetan. Son inestables, son emocionales, están operando en la vida adámica. Su mente está entenebrecida y su entendimiento no ha sido renovado. Ese es el hombre carnal. Y el hombre espiritual no solamente ha hecho de Cristo su Salvador, sino ha hecho de Cristo su Señor, sino ha hecho de Cristo su amo, sino ha hecho de Cristo su todo, no su prioridad, no el centro, no, es todo. O es todo o no es nada. O es todo o no es nada Cristo en nuestra vida.
opera en la mente de Cristo. El hombre espiritual opera en la mente de Cristo. Tiene pensamientos de Cristo. Su prioridad es el reino de Dios. Sus proyectos no están aquí en la tierra, son celestiales. Su visión es celestial. Por eso Pablo, cuando le habla en Hechos 20, le dice al rey Agripa: oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial. No fui rebelde a la visión celestial. Entonces el hombre espiritual tiene deseos celestiales. Tiene deseos celestiales. Amén. ¿Dónde estás tú y dónde estoy yo? ¿Qué soy? ¿Un hombre natural? ¿Ajeno a la vida de Dios? ¿Siendo cristiano? ¿Viviendo una vida cristiana? ¿O soy un hijo de Dios? El hombre natural, el hombre carnal, que un rato está aquí y otro rato está aquí. Hay un sube y baja, ¿verdad? Hay un sube y baja. Y no ha entendido que tiene que morir. Colosenses 3 dice: mas buscar las cosas de arriba donde está. Mas buscar las cosas de arriba donde está Cristo. No las de la tierra, sino las de arriba. No somos de abajo, somos de arriba. Somos conciudadanos de los cielos. Estamos aquí como peregrinos y extranjeros solamente por un momento. Somos extranjeros y somos peregrinos. Y nada de la vida de este mundo nos importa. ¿Verdad que no? Porque nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Porque si queremos vivir la vida de la iglesia del primer siglo, tenemos que morir. Tenemos que vivir todo para Cristo. Y todo es todo. Tienes que vivir por encima de tu esposa, tienes que vivir por encima de tus hijos, tienes que vivir por encima de tus proyectos, por encima de tu trabajo, por encima de todo. Por eso Jesús dijo: el que no renuncia, fíjense, el que no renuncia a lo que posee no puede ser, ¿qué? Mi discípulo. ¿Quiere decir que voy a salir de trabajar? No. ¿Quiere decir que ya no voy a vender tacos? No. Quiere decir que mi vida tiene que estar sujeta a la autoridad. ¿De quién? De Cristo. Y mi vida tiene que ser congruente con lo que soy, con lo que digo ser. Tengo que ser, ¿qué? Congruente. Y entonces, ¿cómo resolvemos los conflictos en una iglesia? Que vaya, hay muchos. Hay muchos, estamos aquí, hermanos. Somos humanos, dice una hermana mía, ¿verdad? Somos humanos y fallamos y la regamos. Ajá, ok. Entonces, ¿cómo resolvemos los conflictos en una iglesia? Y mire lo que hemos usado para resolver los conflictos en una iglesia. Hacemos una vigilia de oración. No está mal. Pero fíjese los conceptos de la vida cristiana. Hacemos una vigilia de oración. Hacemos un ayuno o ayunamos. O podemos traer a un predicador nuevo para que a ver si nos da una palabra. La vida cristiana. O podemos traer al que saca los demonios, ¿verdad? Al que expulsa los demonios. O podemos traer a los hermanos con el aceite para que unjan el lugar, ¿verdad?
O el predicador de fuego, que ata, desata, decreta y hace un montón de cosas. La pregunta es, mis amados, ¿qué clase de vida se está manifestando en la iglesia? ¿Qué clase de vida se está manifestando en la iglesia de Cristo? ¿Qué clase de vida se está manifestando en Puerta del Cielo? No hablemos de las demás, hablemos de Puerta del Cielo. Necesitamos resolver los problemas con precisión bíblica. Pero también, si resolvemos estos problemas con precisión bíblica, también nos vamos a encontrar con la resistencia. La resistencia, tanto a nivel personal como a nivel iglesia. ¿Por qué? Porque se trata de manifestar la vida de Dios. Por eso ponemos resistencia. Porque es la vida de Dios. Porque es la vida de Cristo. Y ahí no nos podemos hacer para ningún lado. ¿Verdad que no? No nos podemos hacer para ningún lado. Navegamos en dos aguas, en lo carnal y en lo espiritual. ¿Cómo resolvemos nuestras diferencias que aún como cristianos tenemos? ¿Verdad? Ya hasta el lenguaje es muy chocante, ¿verdad? ¿Cómo resolvemos nuestras diferencias? Bueno, mire, hermano, hay maneras tan sencillas, no simples, tan sencillas para resolver conflictos en la iglesia con la palabra de Dios, pero nosotros nos resistimos. No queremos resolver el conflicto, no queremos resolver el problema, ya sea matrimonial, ya sea de noviazgo, ya sea a nivel liderazgo, servidores, cualquiera que sea. ¿Por qué? Porque cuando la vida de Dios se manifiesta en mi vida, siempre habrá resistencia. La palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? ¿Estábamos apartando de las cosas de este mundo? ¿O estamos viviendo bajo el sistema del mundo? ¿Estamos dejando entrar a la iglesia métodos, formas de hombres que aparentemente nos pueden ayudar? Pero ¿sabe qué? Estamos desplazando la vida de Dios. Estamos desplazando, y si usted quiere entenderlo un poquito, los principios de Dios. Pablo lo enfrentó. Híjole, a ver si no me corre el pastor. Pero mire, bueno, ¿por qué me tiene que correr, verdad? Si está ahí en la Biblia. Había un problema de inmoralidad en la iglesia de Corintio, muy fuerte. Y Pablo, porque tenía la vida de Cristo, porque tenía la vida de Dios, enfrentó ese problema de inmoralidad. A Pablo no le tembló la mano, ni la boca, ni los pies, ni nada le tembló. Para decir que ese acto de inmoralidad era perversión. Bueno, vaya, la Biblia no esconde nada, hermanos. La Biblia no esconde nada en absoluto. Habla de tragedias, habla de historias de amor muy bonitas, pero también habla de eventos muy escandalosos, ¿sí? Como el adulterio del rey David, no lo escondió, ahí está. Para mostrarnos a nosotros, dice Pablo, estas cosas le sucedieron a ellos para que nosotros no volvamos a repetir estas mismas cosas. Fueron como ejemplo para nosotros, para que no las volvamos a repetir. La vida de Cristo, la vida de Dios en nosotros. ¿Cómo enfrentamos la resistencia?
Puede determinar el avance y el crecimiento que podamos experimentar en esa vida. Si nosotros no somos capaces de que la palabra de Dios nos exhorte, nos discipline, nos corrija, ¿sabe qué? Nuestro avance va a ser nulo y nuestro crecimiento pésimo. Así que necesitamos urgentemente que nuestra vida sea una vida no cristiana, que vivamos no una vida cristiana, sino que vivamos una vida en Cristo. Amén. Que vivamos una vida en Cristo. El hombre natural, ¿cómo manejó Pablo estas situaciones de estas tres clases de vida? El hombre natural trata de producir con la mente y la vida humana lo que solo es posible con la mente y la vida de Cristo. Solamente es posible con la mente y la vida de Cristo. Siempre habrá problemas o siempre habrá conflictos. Siempre habrá tendencias que se pueden vestir o disfrazar de religiosidad, pero en el fondo no hay vida. Podemos ver a personas que asisten a las congregaciones disfrazadas religiosamente, pero en el fondo no hay vida. Porque cuando se les quiere corregir, no soportan la corrección. Porque cuando se les quiere abrazar y se les quiere exhortar en amor, no la soportan. Pero vienen y levantan las manos, pero vienen y adoramos y lloramos y nos revolcamos en el suelo. Pero cuando se trata de la vida de Cristo, cuando se trata de la disciplina de Dios en la vida del hombre, hay resistencia. El hombre natural, en el fondo no hay ¿qué? Vida. El hombre carnal, cuando el hombre carnal está viviendo para Dios, pero también está viviendo para él, para sí mismo, hay problemas, resistiendo. Y mire lo que sucede: es un hombre inconstante, es un hombre indisciplinado, es un hombre que no avanza en el conocimiento de Dios, en la vida de Dios. No estoy hablando de la religión, estoy hablando de la vida de Dios. Es un hombre que se maneja en dos aguas continuamente, navegando en lo espiritual y navegando en la carne. Un rato aquí, un rato allá. Métodos, formas. Y el hombre espiritual es gobernado por otra clase de vida. Es una nueva criatura. Es una nueva criatura, hecho a la imagen de Dios. Ahora vive en una identidad de hijo, no de huérfano. Ahora vive en una identidad porque está completo en Cristo Jesús. Es uno que vive la vida de Dios. No vive una religión, no vive algo religioso, vive la vida de Cristo. Discierne la voluntad de Dios. Tiene una mente renovada y una mente distinta. Cristo no es meramente una historia. Cristo no es meramente una doctrina, no es una regla. Cristo es una experiencia vivencial y Cristo es una esperanza viva. Yo quiero ser ese hombre espiritual. Yo quiero caminar en esa vida con Cristo y en Cristo. Amén. Cristo es para el hombre espiritual. Hay más para el hombre espiritual. Cristo es la razón de nuestra existencia. Cristo es la razón de nuestra vida. Cristo no es el centro de mi vida. Cristo no es la prioridad en mi vida. Cristo es todo. Cristo es todo en mi vida. No solamente he dejado no solamente he dejado el alcohol, no solamente he dejado de fumar, no solamente he dejado de ser una mala persona. El evangelio, que es Cristo, es mi esencia, nuestra razón de ser. Somos una nueva criatura, de modo que si alguno está en
las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Perdonados, justificados, limpiados por la sangre preciosa del Cordero en la cruz del Calvario. Somos una nueva creación. Cristo murió para poderse reproducir en mí. Y cuando yo muero, y cuando el grano de trigo cae a tierra y muere, ¿qué cree que va a pasar? Va a llevar fruto. Pero si no muere, queda solo, sin fruto. Hermanos, la vida se trata de la vida. La vida se trata de Cristo. No se trata de ti, no se trata de mí. La vida se trata de Cristo. No se trata de venir a la congregación, eso no es la vida. No se trata de venir a la oración, tampoco es la vida. No. No se trata de vivir una vida cristiana, no. Se trata de vivir la vida en Cristo. Porque cuando tienes conflictos, tú los resuelves. No necesariamente le tienes que llamar al pastor, aunque pueden hacerlo. Pero nosotros vamos creciendo en estatura, en conocimiento, en madurez. Entiendo personas que van iniciando en la palabra de Dios, pero ¿sabe qué? Pablo les dice: no les puedo hablar como espirituales, sino como a niños en Cristo, debiendo ser ya maestros. Otra vez tengo que volverles a recordar las mismas cosas. ¿Por qué? Porque no vivimos la vida en Cristo. Pero si ustedes vivieran y yo viviera la vida en Cristo, otra cosa sería. Como dicen coloquialmente, ¿verdad? Otro gallo nos cantaría, ¿o cómo dicen? La vida en Cristo. Juan 17:3, y con esto termino. Y esta es la vida. ¿Cómo? Y esta es la vida, no es la religión. No. Esta es la vida: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, a quien has enviado. Wow, gloria a Dios. Que te conozcan a ti. Y para conocer a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Tener una relación íntima. Así como Adán la tuvo en el huerto, que tenía vida, así nosotros también. Entonces, Génesis 2 se trata de la vida. El tema principal de Génesis hasta Apocalipsis se trata de la vida. Empieza con la vida y termina con la vida. Gloria a Dios. Estoy buscando Vayamos a Apocalipsis rápido. Apocalipsis 22. Dice: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 27, capítulo 21. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero de Dios. Amén. Entonces, se trata de la vida.
Aleluya. Se trata de Cristo. No se trata de una religión. No se trata de mí, se trata de Él. Amén. Fuimos libertados en Él. Aleluya. Gloria a Dios. Y así en esta actitud dice la palabra de Dios: examinaos a nosotros mismos si estamos en la fe. Pablo les exhorta: examínate si estamos en la fe, si estamos caminando en Cristo, en esa fe viva, en esa esperanza viva. Amén.